Ok. Entonces, esto se llama resistencia eléctrica y ley de Ohm. Eso es lo que vamos a hacer. La ley de Ohm es una cosa muy sencilla de aplicar, pero tiene unas consecuencias muy profundas y eso es lo que yo quiero que conversemos. Resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Este era un man que se llamaba George Ohm. ¿Está compartiendo pantalla? No sé, voy a revisar. Sí. Regálame un segundo. Debo un segundo. Listo. Entonces, como les digo, esta es una ley muy fácil de aplicar. Básicamente, si nosotros tenemos una fuente de voltaje, se llaman fuentes de voltaje corriente directa, simplemente son baterías que mantienen un voltaje continuo a través de un voltaje constante a través de todo el tiempo y nosotros conectamos una resistencia. Este es el circuito más sencillo que uno puede construir. Es básicamente, si la batería es la que está realizando trabajo para desplazar las cargas a través de este circuito. Entonces, por convención, esto es por convención, nosotros tomamos la corriente saliendo de la batería y fluyendo a través de la resistencia R. Y nosotros podemos definir la intensidad de ese flujo de electrones a través de la resistencia R. La intensidad la podemos definir como el voltaje dividido la resistencia. Eso es la ley de Ohm. Si de otra forma el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Especialmente esta ley de Ohm se llama la ley macroscópica de Ohm, ¿cierto? Y como factor adicional tenemos que comentar que esto no siempre es cierto. Esto solamente es cierto en determinado tipo de metales en donde la corriente y el voltaje son proporcionales. Eso no es cierto en todos los metales y en todos, y obviamente en todos los materiales no. Los semiconductores no, ¿cierto? Ley macroscópica de Ohm. Para nosotros poder tener esta ley, básicamente necesitamos graficar el voltaje a través de una resistencia como función de la corriente que pasa por ella. Y debe de ser una línea recta cuya pendiente es igual a la resistencia, ¿cierto? Entonces, y después de determinada corriente, puede que esta línea recta comience a cambiar y sea como algo así, ¿cierto? Esto se llama una región no óhmica. La región donde son lineales se llaman regiones óhmicas, ¿cierto? Esto tiene un origen microscópico que es importante estudiar en detalle, ¿cierto? Entonces, ese origen microscópico es importante estudiarlo en detalle y esto tiene el origen en Drude, Paul Drude, en el año de 1900. Este simplemente es un modelo sencillo que nos permite a nosotros estudiar la conducción metálica y sus consecuencias, ¿cierto? Entonces es bastante sencillo. No es exacto, tiene muchas inconsistencias experimentales, pero al nivel de electromagnetismo es lo que nosotros podemos enseñar, ¿cierto? Después viene, no me acuerdo del nombre, pero después viene Sommerfeld.
después del 1910, 15, algo así como por la época donde Petrus Debye estudió el calentamiento de un sólido, ¿cierto? Entonces, y usando mecánica cuántica, entonces Sommerfeld corrige algunas inconsistencias que tenía el modelo de Drude, ¿cierto? No todas, pero algunas. Entonces, ahí esencialmente sigue siendo un modelo de un electrón libre. Ya les voy a explicar qué significa eso. Sigue siendo un modelo de un electrón libre, más sin embargo, eh, mm, tiene mecánica cuántica y eso corrige algunas inconsistencias que tenía el modelo del electrón libre de Drude sin mecánica cuántica, que es lo que nosotros llamamos física clásica, ¿cierto? Entonces, cuando no hay mecánica cuántica. Ahora, ¿qué fue lo que pensó Drude? Entonces, básicamente, Drude consideró un conductor de forma cilíndrica, ¿cierto? Recuerden que nosotros los físicos siempre, cuando tenemos una teoría, cuando vamos a escribir una teoría, lo primero que miramos es, o lo primero que consideramos es la posibilidad de explotar alguna simetría, ¿cierto? Entonces eso es importante para la solución de los problemas y eso nos da, digamos que una luz, ilumina el camino hacia la generación de nuevo conocimiento, porque de solucionar los problemas es más sencillo y cuando nosotros solucionamos los problemas a papel y lápiz, entonces podemos sacar conclusiones más firmes sobre los mecanismos sobre los cuales reposa un determinado fenómeno. Eso es lo que vamos a hacer acá. Típicamente en los libros, y esto es una cosa que quiero discutir, eh, digamos con mucha seriedad, típicamente en los libros muestran que los electrones o los portadores de carga se desplazan de esta forma en un metal. Y esto es algo que vamos a comenzar a combatir desde este mismo instante. Se supone que las cargas se desplazan de esta forma. Este es un conductor, o sea que por ser un conductor, obviamente nosotros esperamos que que el campo eléctrico adentro sea cero, eso es lo primero, y que la carga eléctrica repose sobre la superficie, ¿cierto? O sea, acá esto es carga eléctrica. Y nosotros esperamos que esa carga eléctrica repose sobre la superficie y que aquí el campo eléctrico en el interior del conductor sea cero. Esta perspectiva o imagen de la conducción metálica es equivocada. Esto no es cierto. Los electrones no hacen eso dentro de un metal en ausencia de campo eléctrico, ¿cierto? Nosotros sabemos que en ausencia de campo eléctrico, básicamente la carga neta es cero, ¿cierto? Entonces, pero sí hay, obviamente, partículas en ausencia de campo eléctrico. Sí hay carga en ausencia de campo eléctrico. Lo que pasa es que realmente no se están desplazando así, ni en ausencia ni en presencia. Pero esto es un dibujo que van a encontrar muy convencionalmente en los libros, ¿cierto? Y realmente lo que sucede en ausencia ¿qué sucede en ausencia de campo eléctrico? Que la carga neta, si usted cuenta la carga en cualquier punto, la carga neta es cero. Básicamente que acá estamos tratando con un sistema en donde los portadores de carga se mueven aleatoriamente en todas las direcciones debido a la temperatura. Esto tiene una temperatura T y la carga eléctrica acá tiene algo que nosotros conocemos como velocidad térmica y acá hay electrones o cargas moviéndose en todas las direcciones. Es un comportamiento muy errático. Es para E igual a 0.
Si usted, por ejemplo, dentro de este cilindro, usted escoge un disco de espesor de X, por ejemplo, y se pregunta cuál es la carga total en ese disco de espesor de X, se va a dar cuenta que la carga es cero, ¿cierto? Entonces, y sobre todo, se va a dar cuenta que si de pronto la carga se está desplazando por las vibraciones atómicas a través de ese disco, el número de carga que entra es igual al número de carga que sale. Por lo tanto, en cualquier instante de tiempo, la acumulación, la acumulación de carga es cero porque entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y una partícula tiene un recorrido, por ejemplo, así, entra al disco, se devuelve y después vuelve acá. Es decir, el desplazamiento promedio de las partículas dentro de este material es cero. Eso se le conoce como movimiento browniano. El promedio, digámoslo así, el promedio del desplazamiento es cero. Las partículas se están desplazando, pero en un intervalo de tiempo ese promedio es cero, porque ellas van, vuelven y siempre vuelven al mismo lugar de donde comenzaron. Entonces realmente no hay corriente, pero cuando hay corriente los electrones, digamos que tienen un camino, realmente no ese camino, los electrones son erráticos, pero se mueven a través del conductor de forma errática, ¿cierto? Entonces, para que haya corriente, hay que aplicar un campo eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos el cilindro conductor y tenemos obviamente, vamos a aplicar acá un campo eléctrico diferente de cero. Acá ya no son condiciones, estas ya no son condiciones de equilibrio electrostático. O sea, no necesariamente la carga está ubicada en la superficie en este momento porque ya tenemos un campo eléctrico externo en la sección transversal, en el interior del conductor. O sea, que aquí ya estamos destruyendo las condiciones de equilibrio electrostático cuando hacemos esto, cuando colocamos una batería entre los terminales del material. En este modelo suponemos que lo que se está moviendo por convención, pero esto ya es antiguo, por convención son las cargas positivas. En presencia de un campo eléctrico, los libros dicen que las cargas positivas se mueven así, como si fueran carritos en una autopista, ¿cierto? Sin ningún tipo de oposición a su movimiento, eso no es cierto. ¿Cómo se mueven los electrones acá? Se siguen moviendo de manera errática, de forma tal que chocan los unos con los otros, pero en promedio, si hay un desplazamiento, en promedio estos electrones están orientados por el campo eléctrico. Estos electrones, no, esas cargas, están orientadas por el campo eléctrico inducido por esta fuente de voltaje. O sea que en promedio sí hay un desplazamiento. Su movimiento sigue siendo errático, pero se desplaza si usted considera, por ejemplo, un disco de espesor de X. Obviamente, no los mismos electrones que entran, o más bien los electrones que entran no se devuelven a través del disco, sino hay un porcentaje de electrones que pasan por el disco y no se devuelven debido a su velocidad térmica, sino que siguen un camino de conducción, a pesar de que es un camino errático, o sea, hay colisiones, siguen un camino como de este estilo. Aquí chocan aquí, 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 chocan aquí.
Pero en promedio el electrón se está desplazando en la dirección del campo eléctrico, ¿cierto? En el caso anterior, en la ausencia del campo eléctrico, donde la velocidad estaba únicamente gobernada por la temperatura, este fenómeno no sucedía. Entonces, en un metal el movimiento sigue siendo errático y hay colisiones. Siguen habiendo colisiones. Más sin embargo, hay un desplazamiento neto de las partículas a través del metal. Entonces, existe un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? El caso especial es la superconductividad. Básicamente, si yo grafico, por ejemplo, la resistencia contra la temperatura en un metal normal, esto es igual, resistencia como función de la temperatura es igual a R sub 0 que multiplica a 1 más el coeficiente de expansión térmica alfa T, ¿cierto? Alfa de la temperatura. Este comportamiento dice que la temperatura baja a medida que la resistencia comienza a bajar y obviamente para T igual a 0, entonces la resistencia simplemente es R sub 0. O sea que básicamente esto tiene un comportamiento de esta forma. Y para bajas temperaturas esto digamos que se satura en un R sub 0. Esto es obviamente un comportamiento más real. El comportamiento de esa gráfica sería más parecido como un comportamiento así, ¿cierto? Ahora, yo dibujo esto más paralelo así para que tengan la misma pendiente. Ahora, ¿qué pasa con el superconductor? El superconductor tiene este comportamiento, pero en vez de saturarse en un valor, él sigue bajando. Hasta que alcanza una resistencia de 0 a esta temperatura que se llama T sub C. Se llama la temperatura crítica. Temperatura crítica para la superconductividad. Ese es el caso especial. En este caso, a temperatura TC, ahí sí los electrones pareciera que se desplazan así. Y solamente en un superconductor. Y solamente cierta porción de electrones, no todos los electrones, cierta porción. Entonces, por eso, digamos, la noción de conducción metálica que nosotros debemos de tener es esta que tenemos acá. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Paul Drude? Paul Drude básicamente pensó lo siguiente: ¿cuánta carga hay ahí? Acumular el delta de carga que hay acumulada va a ser igual al número de cargas que pasan por ahí, ¿cierto? Por la carga del electrón, por la velocidad de las cargas, ¿cierto? Entonces, o más bien coloquemos acá por dx por el área de este disco. O sea, este es el volumen que contiene la carga. La carga dentro de ese disco es igual al número de portadores por la carga del electrón por el volumen del disco. Vamos a considerar que los electrones están pasando por acá a una velocidad v sub d en un tiempo de t. Por lo tanto, este desplazamiento de x es igual a bd por dt. Recuerden que la velocidad es igual a dx de t. Por lo tanto, si la velocidad de los electrones es v sub d, entonces ellos pasan a través de, este disco a esta velocidad v sub d y por lo tanto este espesor es básicamente una distancia que recorren los electrones en un tiempo de t con esta velocidad v sub t, ¿cierto?
Dentro de lo que pensó Drude, entonces él dijo, bueno, yo quiero saber quién es esta velocidad P sub D. ¿Quién es V sub D? Básicamente para eso él hizo el siguiente modelo. Él consideró la velocidad de unas partículas uniformemente aceleradas por un campo eléctrico. Como el campo eléctrico tiene que ver con la fuerza, es igual a la carga, la magnitud de la carga por el campo eléctrico, la fuerza, ¿cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces Paul Drude consideró que ese campo eléctrico aceleraba uniformemente a las partículas, es decir, una aceleración constante, por lo tanto, la velocidad variaba linealmente con el tiempo. Y entonces él dijo, digamos que en t igual a 0, la velocidad de una partícula, de un portador de carga dentro del material es 0. Obviamente ella se acelera y llega hasta un punto y acá colisiona con otro electrón. Y una vez colisiona con otro electrón, pierde toda su energía cinética, la disipa en forma de calor. Por eso es que los metales se calientan, la plancha y todo eso, ¿cierto? Y en este tiempo tau 1, él pierde toda su energía cinética, la disipa en forma de calor, pero como el campo eléctrico es persistente en el conductor, él vuelve a acelerar. Y por acá, en otro tiempo tau 2, vuelve a colisionar y vuelve a perder toda su energía cinética. Le tomó más tiempo la primera vez colisionar que la segunda vez. La segunda vez aparentemente colisiona más rápido. Perdón, sí, más rápido. La tercera vez mucho más rápido. Pero la cuarta vez le toma más tiempo para colisionar. Es decir, el tiempo que toma para que una partícula colisione la próxima vez con otra partícula, el tiempo medio entre colisión y colisión es aleatorio. Es una variable aleatoria, ¿cierto? Es decir, no se puede predecir con exactitud cuánto se demora esta partícula para volver a chocar y volver a disipar energía. Cada que choca, disipa calor. Pierde esa energía cinética, por la conservación de la energía, tiene que ir a algún lado, ¿cierto? ¿A dónde va? Simplemente se disipa en forma de calor. Por eso es que los metales, los computadores, televisores se calientan, ¿cierto? Entonces, la velocidad que Drude definió, básicamente Drude dijo lo siguiente: si la velocidad es igual a un medio de la aceleración por el tiempo, voy a definir ese tiempo como el tiempo que tarda, el tiempo medio entre colisión y colisión. Y ese tiempo lo definió como 2 tau. Por lo tanto, esto es un medio por la aceleración. ¿Quién es la aceleración? Es la carga por el campo eléctrico dividido la masa, ¿cierto? O sea, carga por el campo eléctrico dividido la masa por 2 tau. Se va 2 con 2 y esto da E por el campo eléctrico por el tiempo medio de colisión dividido la masa. Esta velocidad que yo acabo de calcular acá se conoce como la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre, como está en el libro guía, en el capítulo 25. Y es como una velocidad casi que promedio en esta curva de velocidad contra el tiempo. Sería como esta velocidad. Ya les voy a explicar qué hace esta velocidad. Esta es la velocidad que causa un desplazamiento neto en el conductor. Estos electrones o estos portadores de carga en este cilindro pueden mover a diferentes velocidades. No necesariamente, no necesariamente se están moviendo a la misma velocidad, ¿cierto? Puede que el promedio de velocidades sea igual en cualquier punto del conductor, ¿cierto? Pero la velocidad a la que se está moviendo cada electrón que produce corriente, no. Esa velocidad a la que se mueve cada electrón que produce corriente, no los que no producen corriente. Todos los electrones no producen corriente. Hay unos electrones que contribuyen a la corriente y otros que no. Ya les voy a mostrar cómo vemos nosotros eso.
Entonces, esos electrones que producen corriente o que contribuyen a la corriente se están moviendo a esta velocidad v sub t. O sea, la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre básicamente se define como la velocidad que llevan los electrones que contribuyen a la corriente. Entonces, nosotros, obviamente, como tenemos el delta de carga, es igual a n por la carga del electrón por el volumen del disco donde está ese delta de carga. Eso es igual a n por la carga del electrón por, como acabamos de ver, ese volumen es simplemente el espesor de X por el área, pero el espesor de X simplemente es la velocidad de deriva por el diferencial de tiempo que toma la transición a través de ese disco, multiplicado por el área. Pero la velocidad de deriva es la carga por el campo eléctrico, por el tiempo medio entre colisión, dividido la masa, ¿cierto? Por el área, por este diferencial de tiempo. O sea que esto es igual a n por e al cuadrado por tau sobre m por el campo eléctrico que produce ese movimiento por el área por el diferencial de tiempo. Ahora vamos a considerar que ese diferencial de X es muy pequeño, por lo tanto la cantidad de carga que se puede almacenar en ese disco de espesor de X es una carga diferencial. O sea, es un dq. Y ese dq viene dado por esta expresión. Listo. Preguntas hasta ahí. Yo no tengo preguntas. Entonces, esto es lo más microscópico que vamos a hacer en el curso de electromagnetismo. De hecho, desde la perspectiva de Ampère del electromagnetismo, esto no es electromagnetismo. El electromagnetismo no es una teoría microscópica. El electromagnetismo, recuerden que es una teoría que surge de la observación macroscópica y se generaliza matemáticamente. Aquí estamos ya considerando cosas microscópicas que en el electromagnetismo no se consideran, ¿cierto? Esto es un poquito más allá del electromagnetismo, pero de acá podemos sacar la ley de Ohm. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, que yo puedo definir la intensidad de corriente como el cambio de la carga en ese disco con respecto al tiempo que le toma a los electrones transitar. ¿Qué tanto cambia la carga acumulada, la carga diferencial acumulada en ese disco? En este disquito de acá, donde estamos acumulando carga, ¿cierto? Esa es, digamos que una tirita que define el disco. Y la otra, esta sería como el área transversal del disco. ¿Qué tanta carga diferencial hay acumulada ahí? Entonces tenemos dq igual a n cuadrado tau sobre m por e por el área por dt. Básicamente que nosotros definimos corriente como el diferencial de q con respecto al tiempo y esto es igual a n e al cuadrado por el campo eléctrico dividido la masa por el área. Esta es la fórmula para la corriente, la fórmula de Drude para la corriente. Ahora vamos a pensar en una cosa. Si yo tengo, por ejemplo, un conductor con esta área de la sección transversal y yo, digamos que considero este problema, obviamente ese conductor va a aportar menos corriente, así sea del mismo material. Supongamos que esto es cobre. Supongamos que esto es cobre, pero tiene un área de la sección transversal más grande que el otro conductor.
Esto también es cobre. ¿Cuál de los dos tiene más corriente? ¿Tienen la misma? El grande, profe. Claro, el grande. Porque el grande tiene un área de su sección transversal mayor, ¿sí o no? Sí, señor. Señor. Entonces, ¿será que esto nos dice algo acerca del cobre? De la capacidad que tiene el cobre para conducir. Creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no lo hemos hecho, pero hay una ecuación de acuerdo a la permitividad del cobre, ¿no? Y en ese va incluido el área, la longitud. No, porque acá los dos son cobre. Este simplemente tiene más corriente que este únicamente porque tiene más área de sección transversal. Eso realmente no nos dice nada acerca del cobre. Le voy a colocar un contraejemplo. Vamos que esto no sea cobre. Supongamos que esto sea, por ejemplo, a ver, otro metal. Interesante, pero supongamos que esto sea aluminio. ¿Será que obviamente en el aluminio va a haber más corriente porque tiene mayor área, cierto? Si en el aluminio, si la corriente en el cobre es menor que la corriente en el aluminio, en este caso, siendo digamos, la sección transversal del aluminio tan grande, ¿será que eso nos dice algo de las propiedades de conducción del cobre y del aluminio? No. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Para poder comparar realmente las propiedades del cobre y el aluminio. Que tengan el mismo área. Excelente, que tengan la misma área. Muy bien, Liliana. Es decir, que la corriente que vayamos a medir sea independiente de las dimensiones geométricas de los materiales, que simplemente dependan de las propiedades endógenas del material, más no de su geometría. ¿Cierto? Entonces, básicamente que queremos comparar materiales que sean, o cantidades que sean independientes de la geometría. Por eso definimos densidad de corriente. La densidad de corriente, esta es la cantidad con la que realmente se trabaja en teoría electromagnética y en electrodinámica, no tanto, no la corriente, sino la densidad de corriente, porque es independiente de la geometría. La densidad de corriente en magnitud es igual a la corriente eléctrica por unidad de área. Esta es la densidad de corriente. Por lo tanto, si yo divido aquí por A y aquí por A, me queda que la densidad de corriente es esto, ¿cierto? Así, entonces J es igual a N, E al cuadrado por E. Venga, acá me faltó el tau, ¿cierto? Aquí tenía tau y aquí no puse tau. El tiempo medio de colisión. Este es tau. O sea que esto es tau sobre la masa multiplicada por el campo eléctrico.
Si yo quiero hacer esto de forma vectorial, también lo puedo hacer, pues, porque esta es la densidad de corriente vectorial que va en la dirección de la corriente y obviamente en la dirección del campo. Esto es lo que yo acabo de obtener acá. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Danilo. Esto lo ve uno en el primer curso de circuitos, pero si uno ve circuitos sin haber visto electro, queda muy duro. ¿A usted le explicaron cómo se llama esto? No, profe. Esto se llama la ley de Ohm. Y este término de acá se llama la conductividad de Drude, sigma. Por lo tanto, la ley de Ohm, mucha gente le dice la ley microscópica de Ohm. Pero realmente eso está mal dicho, porque no es la ley microscópica, es la ley de Ohm. Esto es lo que es la ley de Ohm. Densidad de corriente igual a sigma por el campo eléctrico. Esa es la ley de Ohm, donde sigma de Drude es igual a n por e al cuadrado por tau sobre m. N es la cantidad de partículas o la densidad de partículas que contribuyen a la corriente. Recuerden que no todos los portadores de carga contribuyen a la corriente. Aquí hay n, un número de ellos que contribuye a la corriente. Está la carga del electrón al cuadrado, ¿cierto? Y está el tiempo medio entre colisión y colisión. De ahí es de donde viene la resistencia. Si no hubiera colisión, no habría resistencia. Esas colisiones son las que se oponen al movimiento de la carga eléctrica, que es la definición macroscópica e intuitiva de la resistencia. ¿Cierto? Entre más tiempo se tarden las partículas en colisionar, más conductividad hay, obviamente, porque menos oposición hay. Entre menos se tarden las partículas en colisionar, más resistividad va a haber, ¿cierto? La resistividad, no la resistencia, la resistividad ρ se define como 1 sobre sigma y es igual a la masa sobre el número de portadores por e al cuadrado por tau. Esa es la resistividad. Y la resistividad, como ustedes pueden ver, es independiente de la geometría del material. No depende de la geometría del material. ¿Cierto? Entonces, la resistividad es una propiedad endógena del material. Hay una resistividad para el cobre, para el cobalto, una resistividad para el hierro, para la plata, para el oro, ¿cierto? Entonces, esas para el aluminio, esas son propiedades características del material. Por ejemplo, la resistividad. No depende de la geometría. Y así también la ley de Ohm, en términos de la resistividad, se puede expresar como que el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. Esta es una forma más típica de encontrar en los libros la ley de Ohm, en términos de la resistividad. Preguntas hasta ahí. Preguntas. No, profe. No, señor. No, señor. No, señor. Ahora vamos a hacer la obtención de la ley macroscópica de Ohm para un conductor cilíndrico. Ese conductor que nosotros tenemos ahí es cilíndrico. Y decimos que J es igual a sigma por E para ese conductor particular. Pero nosotros sabemos que el campo eléctrico no es otra cosa que el voltaje aplicado
dividido la longitud del conductor, ¿cierto? Y sabemos que J no es otra cosa que la corriente dividido el área. Entonces vamos a despejar el voltaje. El voltaje queda como 1 sobre sigma por la longitud dividido el área que multiplica la corriente. 1 sobre sigma es la resistividad, o sea, esto es resistividad por la longitud dividido el área multiplicada por la corriente. Este valor de acá es lo que nosotros conocemos como la resistencia. En este caso particular, para el cilindro, vamos a ver que eso no es igual para todas las geometrías, ¿no? La resistencia depende de la geometría, la resistividad no. La resistencia sí depende de la geometría. Por eso en ingeniería eléctrica hubo que regularizar y estandarizar las resistencias para que se estuviera midiendo todo con respecto a la misma geometría. Porque no tendría mucho sentido porque la resistencia depende de la geometría, ¿cierto? Entonces, toda constante o todo factor que premultiplique a la corriente es lo que nosotros conocemos como resistencia. Y acá, entonces, esta sí es la ley macroscópica de Ohm. Donde para este caso particular la resistencia es la resistividad del material por la longitud dividido el área. Ahí lo único que no es geometría es ρ. Obviamente la resistencia también depende de las propiedades del material, pero depende fuertemente de la geometría. Esto es la ley macroscópica de Ohm. Ejemplo. La ley macroscópica de Ohm para un cono truncado. Entonces, esto es un ejemplo particular de un conductor cuya geometría es como la de un cono que lo truncaron a una altura. Entonces, queremos saber cuál es la resistencia de este sistema. Este sistema es un poquito más complejo porque vea que la sección, el área de la sección transversal en la cara superior no es la misma que en la cara inferior porque no es un cilindro, es un cono. Y nosotros queremos demostrar que cuando hallamos la resistencia de este material, en el límite cuando los radios de las secciones circulares superiores, por ejemplo, llamamos este A y este B, en el límite cuando A tiende a B, la resistencia de este cono es igual a la resistencia del cilindro. Listo, entonces este es el ejemplo que vamos a hacer en la segunda hora de clase. Déjenme yo ir por un vasito de agua, por favor. Y después vamos a solucionar el ejercicio de capacitancia del día de ayer para que en la tarde nos dediquemos a las leyes de Kirchhoff. Listo. Y ya quedamos listos para el tercer parcial. ¿Ok? Entonces, con las leyes de Kirchhoff, ya quedamos listos para el tercer parcial. Necesito, ¿hay alguien de aquí que no tenga acceso a un computador? Por favor, necesito que me diga. ¿Cómo, profe? Disculpe, no le escuché bien lo último. ¿Hay alguien que no tenga acceso a un computador para hacer una actividad? Bueno, entonces necesito que esta noche se descarguen un programa que se llama Circuit Maker.
2000. Listo. Búsquenlo por YouTube, que ahí aparece cómo descargarlo y todo eso. Entonces, y mañana les voy a dejar unas simulaciones que también me deben de entregar, y por la noche hacemos una asesoría para los que estén, digamos, pegados con las simulaciones, pero también tienen entonces que solucionar los circuitos analíticamente en lápiz y papel. Necesito que repasen matrices e inversa de una matriz. Listo. Entonces ya continuamos, chicos. Entonces, esencialmente lo que nosotros tenemos es un cono truncado, ¿cierto? Que tiene una cara superior circular de radio A y una cara inferior circular de radio B, ¿cierto? Entonces, esto puede dar de varias formas. Lo que tenemos que hacer es hallar la resistencia de esto, ¿cierto? Entonces, obviamente es más fácil si nosotros procedemos mediante un planteamiento diferencial que si procedemos como procedimos para la eh, fórmula de Drude de la conductividad en el ejercicio pasado. Básicamente vamos a considerar una circunferencia acá. Y una circunferencia acá. ¿Cierto? Entonces esta circunferencia superior tiene un radio A y esta inferior tiene un radio B. Esta es la altura del cono truncado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a considerar un diferencial de resistencia. ¿Cierto? Entonces, ese diferencial de resistencia básicamente viene dado por lo siguiente. Nosotros podemos escoger aquí un disco, ¿cierto? Digamos que la dirección vertical es de Y, entonces vamos a escoger un disco aquí de espesor de Y, ¿cierto? Este espesor de acá es diferencial de Y. Y es un disco que está a una altura, digamos, arbitraria Y, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a escoger un radio arbitrario para este disco R, ¿cierto? Ahora, de acá lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Nosotros vamos a obtener de acá la siguiente figura. Díganme si no ven esta figura clara, que esto es importante. De aquí obtenemos esta figura que es un cuadrilátero del lado B, ¿cierto? Este es del lado A y aquí hay uno, hay digamos una línea en el medio de radio R. Ahora voy a trazar una altura acá, que es de la del mismo valor de esta altura que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y acá, entonces tengo este triángulo. Tengo este triángulo, esta parte roja de acá mide B menos A. ¿Eso es claro para todos o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, bebé. Listo. Entonces, y esta es la altura H. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tengo es que tengo este triángulo de cateto B menos A y altura H. ¿Cierto? Este ángulo lo voy a llamar teta. Ahora, acá también tengo este otro triángulo. Este de acá tengo dos triángulos, que en geometría, estos dos triángulos que yo dibujé acá se llaman triángulos semejantes. Entonces, este triángulo en rojito chiquito también tiene el mismo ángulo teta.
Porque es demasiado pequeño. Lo que pasa es que ahora esta distancia de acá no es B menos A, sino que es R menos A, ¿cierto? Y la altura ya no es H, sino que como esta altura hasta donde está el disco de radio R es Y. Por lo tanto, la altura de este triángulo, que es esta misma de acá, es simplemente H menos Y. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, claro que me queda más fácil hacer esto. Por convención, me queda más fácil colocar el sistema de coordenadas acá y que Y positivo sea este eje de acá y que este, por ejemplo, sea X. Por lo tanto, esta altura de este triángulo, más fácil la puedo definir como Y para no tener ahí Y menos H. Igual uno llega a la respuesta, pero en este caso me parece más fácil tener esto. Esto es Y, ¿cierto? Ahora, si yo calculo la tangente de ese ángulo teta, la tangente de teta por acá me da R menos A. Espérate un momentico. Espera que creo que esto no es así. A ver, este triángulo de acá. ¿Cuánto mide este pedacito acá? No, este pedacito mide es B menos R. Perdón, este es B menos R. ¿Cierto? Disculpe. Este pedacito de acá sería B menos R. B menos R. Por lo tanto, la tangente de teta es B menos R sobre Y. Por acá, la tangente de teta es igual a B menos A sobre H. Por lo tanto, los dos son iguales, ¿cierto? Desde acá tengo que B menos R sobre Y es igual a B menos A sobre H, ¿cierto? Desde acá, obviamente, yo puedo hacerlo, quiero despejar, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es que quiero obtener a R como una función de Y, ¿cierto? El radio. Entonces, básicamente, yo puedo multiplicar, a ver, me queda B menos R igual a Y por B menos A sobre H, ¿cierto? O sea que R es igual a B menos Y por B menos A sobre H. O sea que esto es ¿quién? Esto es B, ¿cierto? Eh, B más, cambio de signo, A menos B sobre H por Y. Obviamente A es menor que B, o sea que eso es negativo, entonces no importa. O sea que R de Y es igual a B más A menos B sobre H por la altura Y, ¿cierto? Ahora mirar la resistencia. Si este disco de acá, básicamente, tiene un diferencial de resistencia debido a que su longitud es una longitud diferencial de Y. Por lo tanto, si la resistencia de un cilindro, porque es que este disco es como un cilindro, pero de longitud diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe, señor. yo Señor. estoy todavía perdido en el B menos R. Si R viene siendo desde H y atravesaría todo el triángulo. No, R viene siendo este. Todo este de acá. Por eso, profe. Y H es toda esta de acá. ¿Cierto? O sea Ah, ya. que, Usted lo que hace es una semejanza entre los dos triángulos, ¿sí, profe? pues, sí, sí, es una semejanza entre los dos triángulos, pero yo no la llamé así como para no confundir la situación. Simplemente escogí dos triángulos que tenían el mismo ángulo teta y para cada triángulo hallé la tangente de teta y las igualé.
Sí, 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 ya ahora sí lo entendí, profe. Es que no entendía el R y estaba con la espinita de eso. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me avisa. Vale, profe. Entonces ahora, ese disco de longitud diferencial obviamente tiene una resistencia diferencial, que es igual a quién? A ρ, que es la resistividad del material, por la longitud del disco, que es de Y, dividido el área del disco, que es pi, r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esa es la resistencia diferencial. Entonces, yo tengo la resistencia diferencial, que es ρ de Y sobre pi r al cuadrado, pero ya habíamos hallado r. R es esto, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es ρ por dy dividido por pi, que multiplica a menos b sobre h por y más b, todo al cuadrado. ¿Sí o no? Obviamente, para nosotros poder hallar la resistencia, pues tenemos que integrar acá. dy es esta distancia de acá. ¿Y desde dónde hasta dónde va y? Si este es el origen, o sea, lleva desde 0 hasta y igual a h. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora sacamos las constantes. Esto es ρ sobre pi por la integral de 0 a h de dy sobre a menos b sobre h por y más b. Obviamente esto, digamos, esto al cuadrado, esto es susceptible de ser integrado fácilmente, ¿cierto? Más sin embargo, en este tipo de casos, cuando el denominador tiene tanto, digamos que tiene tanta música, ¿cierto? Entonces, más bien hacemos una sustitución. Decimos que todo esto es igual a U. Entonces, U es igual a menos B por Y sobre H más B. Entonces, acá tenemos que diferencial de U, obviamente es ¿quién? A menos B sobre H por diferencial de Y, ¿cierto? Cuando Y es igual a H, entonces Y igual a H, nosotros tenemos, cuando Y es igual a H, nosotros simplemente tenemos que U, reemplazamos a Y por H, se va H con H, queda A menos B más B, o sea que U es igual a A. Y cuando Y es igual a 0, Y es igual a 0, U es igual a B, ¿cierto? Entonces ya podemos reemplazar. La resistencia es igual a ρ sobre pi por la integral desde B hasta A de el diferencial de U, que es H dividido A menos B, ¿cierto? Es H dividido A menos B por du por 1 sobre U al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es igual a ρh sobre pi por A menos B, que multiplica la integral entre B y A de du sobre U al cuadrado. Esto es igual a ρh sobre pi por A menos B, que multiplica a, entonces esta sería la integral entre B y A de U a la menos 2 por du. O sea que esto es igual a ρh
pi multiplicado a menos b por u a la menos 1 dividido menos 1 entre a y b. Perdón, entre b y a. Por lo tanto, esto es rho por h, dividido pi por a menos b. Cambiamos los límites ahí para que cambie el signo. Esto es 1 sobre b menos 1 sobre a, ¿cierto? Así esto como nos va a quedar. Nos va a quedar que la resistencia es igual a rho por h sobre pi por a menos b, que multiplica a 1 sobre b menos 1 sobre a. Esto es igual a rho h sobre pi, que multiplica a menos b por a menos b sobre b por a. Se va este con este, y entonces la resistencia de ese cono truncado queda rho por h sobre pi por a por b. Ahora, cuando a es igual a b, eso es un cilindro, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Y r queda como rho h dividido pi por a al cuadrado, pero pi al cuadrado es el área, sería el área de la cara del cilindro, y h sería la longitud, o sea que esto queda como rho l sobre área en este límite. Y de aquí obviamente nosotros recuperamos la expresión que habíamos hallado para la resistencia de un cilindro. En este caso, obviamente, si nosotros hubiéramos hecho el mismo procedimiento, la ley de Ohm hubiera dado voltaje igual a rho por h sobre pi, que multiplica a por b por la corriente, ¿cierto? Donde esta parte de acá es la resistencia del cono. Entonces, ahí básicamente, digamos que ahí hemos mm, ahí hemos reproducido ya la ley de Ohm para una geometría diferente. Entonces, la ley de Ohm macroscópica depende de la geometría, la microscópica no. Por eso la microscópica es una ley fundamental. Entonces, no depende, es independiente de la geometría. Y las leyes fundamentales son independientes de la geometría. Tienen que ver con la física de los sistemas, no con la geometría. ¿Alguna pregunta? Ese mismo procedimiento se puede reproducir para cualquier... Geometría. Sí, señor. Para cualquier geometría, sí. Bueno. La que sea, un cilindro, un cono truncado, una esfera. Un conductor que es una esfera también lo puede hacer. De hecho, los animo a que lo intenten. Es bastante interesante el de la esfera. Por ejemplo, tiene una esfera. Y puede escoger, digamos, esta sección transversal de acá. ¿Cierto? ¿Quién varía, por ejemplo, ahí? Pues obviamente, ahí hay una variación, ¿cierto? En todas las componentes. Usted puede, por ejemplo, escoger otra cosa. Usted puede decir que en esta esfera usted va a escoger aquí una esfera de volumen diferencial. Obviamente el ángulo sólido es igual en todas las esferas. Y usted simplemente dice que usted va a considerar un anillo delgado de longitud dr, el radio diferencial de la esfera, que tiene un diferencial de resistencia. Este es un poquito más difícil, pero también se puede hacer, ¿cierto? Entonces todas las geometrías se pueden hacer por ahí. Típicamente, por ejemplo, yo una vez estoy en un curso con una empresa que se llama Centelsa, que es una empresa de Palmira. No sé si todavía existirá, pero es la empresa más grande de cableado de Colombia. Y ellos en los programas que manejan programas para diferentes geometrías, o sea, conductores de diferentes tipos, no solamente cilíndricos de diferentes calibres, sino que también conductores de diferentes geometrías.
Puede que no los vendan, pero puede ser parte de su departamento de investigación, ¿cierto? Entonces, esos siempre son temas bastante interesantes. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, creo que por el momento no, profe. No, señor. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos saber de la ley de Ohm. Ahora, típicamente a nosotros, cuando nos piden construir un circuito, básicamente, nosotros ya vimos que podemos hacer un circuito con capacitancias, ¿cierto? Ahora estamos viendo que podemos hacer un circuito con resistencia. En las capacitancias nosotros vimos que podemos calcular cargas, voltajes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el circuito de ayer, que es lo que yo iba a hacer ahorita, teníamos una fuente de voltaje, una capacitancia acá C, otra capacitancia C. Aquí teníamos una capacitancia de 2/3 de C, una capacitancia C acá, otra capacitancia C, una capacitancia de 2/3 de C, C, C y C, ¿cierto? Esto es muy sencillo. Ya ahora no me pueden entregar no me pueden entregar nada porque ya lo voy a hacer yo. O sea que hasta aquí llegó el plazo. Listo. Esta de acá está en serie. Estas 3 capacitancias están en serie. O sea que 1 sobre la capacitancia equivalente ahí es igual a 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C, que es 3 sobre C. Por lo tanto, la capacitancia equivalente simplemente invertimos eso, es C sobre 3. ¿Cierto? Entonces, eso es algo. Ahora, entonces reemplazamos esa por una capacitancia de C sobre 3. ¿Cierto? Y ahí vamos a ir viendo que este circuito tiene una simetría particular. Cuando yo les dije que me dijeran qué hace este circuito, no les dije que buscaran en internet. Por ahí una respuesta, no me acuerdo de quién, que este circuito sirve para mover un motor. No sé dónde sacaron eso. Yo nunca le hablé de la palabra motor acá. Hay que mirar a ver ese circuito, qué función tiene. ¿Qué creen ustedes que hace? Entonces, nosotros reemplazamos acá. Lo sigamos en amarillo y reemplacemos en rojo. Esta es la fuente de voltaje. Esto es C. Esto es C. Esto es 2/3 de C. 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 2/3 de C. Y en rojo reemplazamos la capacitancia equivalente que habíamos allá. C tercios, ¿cierto? Entonces ahora estas dos están en serie, ¿cierto? Están en serie y esa serie de acá, perdón, están en paralelo y ese paralelo de acá simplemente es la suma de los dos, o sea que este es equivalente, es 2/3 de C más C tercios, o sea que simplemente esto es C, ¿sí o no? O sea que reemplazamos ese capacitor amarillo y ese capacitor en rojo, lo reemplazamos, cambiemos de color. Entonces ahora tenemos la fuente de voltaje, un capacitor C, un capacitor 2/3 de C, un capacitor C, este también es C, este también es C, ¿cierto? Y acá colocamos el capacitor en verde, que también queda C. O sea que básicamente esta última, digamos, esta última trayectoria de acá, esta trayectoria de acá, queda idéntica a la trayectoria que teníamos originalmente
acá, ¿cierto? Por lo tanto, vemos que el circuito tiene una simetría. Nosotros hacemos una cosa y volvemos a obtener lo mismo, ¿cierto? Ahora, como ustedes pueden ver, tenemos 3 capacitores en serie. Tenemos este C y este C. Y ya acá vimos que la serie entre 3 capacitores C es C tercios, ¿cierto? O sea que reemplacemos estos 3 capacitores por un solo capacitor de C tercios. Por lo tanto, esto queda así. Queda fuente de voltaje. Capacitor C, capacitor C. Capacitor 2 tercios de C. Ese capacitor en moradito. Que es un capacitor de C tercios. Sumamos estos dos en paralelo. Y el C equivalente es la suma. O sea, es 2C sobre 3 más C sobre 3. O sea, esto simplemente es C. O sea, aquí nos queda el circuito equivalente. Nos queda la batería C, 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 ¿cierto? Y esto se puede reemplazar, obviamente, por el equivalente de estos 3 capacitores en serie, que es C tercios. O sea que la capacitancia equivalente de todo el circuito simplemente C tercios. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ahora nos comenzamos a devolver. Calculemos la carga ahí. Carga equivalente es igual a ¿quién? Es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. O sea, es igual a C por B sobre 3. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, cada uno de estos capacitores que están en serie tiene esa carga. La carga en cada uno es igual. El voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Como los 3 tienen capacitancia C, por lo tanto el voltaje es igual en todos 3. ¿Y es igual a quién? La carga es C por B sobre 3 por 1 sobre C, se va a C con C, y el voltaje simplemente es B sobre 3. O sea que si esto aquí es más o menos B, el voltaje en estos 3 capacitores se distribuye de manera ecuánime simplemente dividiéndose por 3, ¿cierto? Eso significa que esta primera trayectoria cerrada del circuito lo que hace es que divide el voltaje de la fuente en 3 voltajes iguales. Se llama un divisor de voltaje. Eso es lo que hace esa parte del circuito. Ahora vamos a coger y nos vamos a seguir devolviendo. Eso significa que este capacitor de acá era el paralelo entre 2C tercios y C tercios. Vamos a hacer eso. Nos queda acá la fuente. Un capacitor C y C. Aquí hay más o menos B tercios. Aquí hay más o menos B tercios. Coloco el más por donde entra la corriente y el menos por donde sale. Acá hay un capacitor que es de 2C tercios.
por la capacitancia y obviamente en ese capacitor también hay un voltaje de B tercios, ¿cierto? Porque el voltaje en el paralelo es el mismo y este capacitor es este que tengo acá es de C, ¿cierto? Entonces, aquí entre estos dos hay una diferencia de potencial más o menos de B tercios, ¿cierto? Ahora que llevamos a hallar la... C tercios. S tercios. Es lo que Listo, capacita, profe. tienes razón. Entonces ahora queremos hallar la carga en cada uno de estos capacitores. Entonces digamos, carga aquí. ¿Cuánto vale la carga? Voltaje. La carga es voltaje por capacitancia. O sea, el voltaje es B tercios y la capacitancia es 2C sobre 3. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, esto aquí es simplemente 2B por C sobre 9. ¿Y cuánto vale la carga aquí? La carga aquí es también voltaje, que es B tercios, por capacitancia que es C sobre 3. ¿Cierto? O sea que esto es BC sobre 9. Y la suma de estas dos da BC tercios, que es la carga que teníamos antes, ¿cierto? Porque la carga se conserva. La carga de este capacitor se distribuye en el paralelo. Entonces ya tenemos la carga de cada uno de estos, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir este de C tercios en 3 capacitores en serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Y la carga en estos es la misma que acabamos de hallar. La carga en cada capacitor acá, en cada uno de estos, es simplemente B por C sobre 9, ¿cierto? Y como tienen la misma capacitancia, el voltaje debe ser igual en todos tres. O sea que el voltaje, que simplemente es la carga, que es BC sobre 9 dividido la capacitancia, es básicamente se va C con C, y el voltaje en todos es B dividido 9. O sea que acá tenemos más o menos B tercios en todos, y acá tenemos más o menos B novenos. O sea que esta segunda trayectoria cerrada divide el voltaje de este capacitor, lo divide entre 3 ecuánimemente, ¿cierto? Este capacitor de acá C es el paralelo entre 2 tercios de C y C tercios. O sea que escribimos así. Aquí en todos estos hay más o menos B tercios, más o menos B tercios y más o menos B tercios, ¿cierto? En estos de acá hay más o menos B novenos. Esto es más o menos B novenos, más o menos B novenos. Este de acá es más o menos B novenos, que es un capacitor de 2 C tercios, ¿cierto? En paralelo con un capacitor de C tercios. Entonces la carga importante, como ustedes pueden ver, la carga va a ser la suma, pero la que me importa es la carga en este de C tercios. Hallar los voltajes. La carga acá es igual a ¿quién?
El voltaje aquí está en más o menos V novenos. Pero la carga no es otra cosa que el voltaje que es V novenos por la capacitancia, ¿cierto? Que es C tercios. O sea que la carga acá es simplemente V por C dividido 27. ¿Sí o no? Esa es la carga ahí. Ahora, este de acá es el serie equivalente de otros 3 capacitores. Entonces nos devolvemos de nuevo. Más o menos V. 3 capacitores acá. 3 acá. ¿Cierto? Y 3 acá. Aquí ya sabemos en la primera trayectoria cerrada. Esto es B tercios. Esto es B tercios y esto es B tercios. En la segunda sabemos que esto es B novenos. Más o menos B novenos. Y aquí más o menos B novenos. En la tercera, sabemos que la carga en cada capacitor, como están en serie, es igual, es de Vs sobre 27. O sea que el voltaje, que es igual a carga sobre capacitancia, es de Vc dividido 27 por 1 sobre C. Se cancela C con C, o sea que es B sobre 27. Entonces más o menos B sobre 27, más o menos B sobre 27 y más o menos B sobre 27. O sea que esta trayectoria cerrada de acá divide este voltaje en 3. Esta de acá divide este voltaje en 3. Esta de acá divide este voltaje en 3. O sea que es como un divisor de voltaje escalera. En cada trayectoria cerrada que usted coloque en cascada, el voltaje del primer capacitor se divide de forma equitativa entre otros 3 voltajes. Eso es lo que hace ese circuito. Un divisor equitativo de voltaje. Listo. Vale, profe. Creo que eso